¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente y para hablar del típico asadito uruguayo, si hay algo que nos caracteriza a nosotros los uruguayos, además del mate y del dulce de leche, es el rico asado, el del fin de semana, el del 1 de mayo. Pero no vamos a hablar de la carne en sí, vamos a hablar de todo lo que acompaña a la hora de hacer las carnes. Si vas a hacer un asadito, acordate que cuando llevas el asado en una tabla es preferible que no sea de madera. La de madera es mucho más fácil de contaminarse. Cuando uno corta la carne allí, corta también la madera, largas astillas, eso puede pasar a la carne y es muy peligroso. Pero además de eso, llevarlo en una tabla, bueno, elegir una de plástico o de siliconas, que hoy hay mucha variedad, pero también elegir un color, definir esta es la tabla, este es el color de las carnes. ¿Para qué? Para no utilizar una tabla que uso para las carnes, que van a ir a la cocción y que pueden estar contaminadas, para alimentos, por ejemplo, como son las ensaladas, que solo se van a lavar, picar y comer. Al no ir al fuego, al no ir a las altas temperaturas, puede quedar con contaminación de una mala higiene de esa tabla de pronto realizada después de colocar carnes en ella. Por eso, lo primero es que la tabla no sea de madera y elegir una tabla específica, identificarla, esta es la del asado. Una vez que tengo la tabla, acuérdense de que llevo en esa tabla hacia la parrilla, hacia el horno, hacia donde vaya a preparar ese rico asado, y uno suele sacar la carne y la pincha y va cortando sobre la tabla para ver si está cocida, si no está cocida. Y es muy importante eso. Para una mayor seguridad nutricional y alimentaria, en realidad la carne debe llegar toda a un punto de cocción, incluso hasta el interior exacto de la carne. Cuando un alimento levanta 65 grados de temperatura, mata, elimina un montón de bacterias, microorganismos, bichitos que normalmente están en los alimentos, pero si fuesen consumidos porque no se eliminaron, al no llegar a esta temperatura de cocción, porque por ejemplo, dejo media crudita y jugosa la carne, en algunas personas que tengan una dificultad digestiva, bajas defensas, hayan estado enfermos, tomando antibióticos, en alguien que no sea 100% sano y esté bien en ese momento, puede generar un trastorno de salud. O también en una persona sana si esa carne está muy contaminada. Así que elegimos tabla, definimos el color, la usamos solo para eso y cocinamos toda la carne llegando a 65 grados. Existen unos termómetros fantásticos de cocina que sirven para pinchar el trozo de carne, llegar hasta el centro y así verificar si todo el trozo de carne llegó a la misma temperatura. Pero más allá de la temperatura, de la tabla, ¿cuántas veces pinchamos y ponemos sobre la tablita a ver si está cocido y a ver cuánto le falta? 2 o 3 veces mientras que hacemos el asado. Bueno, estamos apoyándolo quizás en la misma tabla que lo lleve en crudo. Uy, y si hablamos de microorganismos y de seguridad en el asado a la hora de comer, recordemos entonces que cuando llegamos el asado a la parrilla en esa tabla, antes de volver a apoyar allí la carne, que ya está en otro estado, no está cruda, sino más cocida, debemos de haber lavado esa tabla. ¿Por qué? Porque si no, recontaminamos con microbios una carne ya más o menos cocida con los microbios de la carne en crudo. Eso por un lado. Seguimos, tenemos que llevar ese asado, está pronto, están todos los comensales en la mesa y llegó el gran momento, la gran hora de disfrutarlo. No lo pongamos en esa tabla donde estuvimos yendo y viniendo con las carnes. Una asadera, una fuente, de la parrilla pronto a otro recipiente, de allí a la mesa y a tener en cuenta varias cosas. Ustedes dirán, pero lo quiere bien cocido el asado, va a quedar más seco. Bueno, 2 horas antes de llevarlo a la parrilla, un buen consejo es, existen unas jeringas de repostería, de cocina, de alimentación que se pueden comprar en los distintos bazares, donde uno puede colocar ahí, porque su jeringa, su aguja es muy gruesa, tiene un orificio donde pueden pasar líquidos más espesos, y lo que hacemos es preparar un buen juguito, hasta un jugo de limón, un jugo de naranja. Bueno, hay quien le pone un poquito de cerveza también a veces a las carnes para mojarlas, para dejarlas más sabrosas y que no se sequen. El alcohol se evapora con el calor, lo que queda es el sabor nada más. Pero es importante saber que yo puedo condimentar el interior de la carne para evitar que quede seca y así tener todos los cuidados de dejarla cocinar por completo, pero que a todos les guste y a nadie le parezca seco. Llegamos a la mesa, comimos ese asado, lo disfrutamos y quedó. Ojo, nunca guardarlo en la heladera caliente. Si yo llevo alimentos calientes a la heladera, voy a generar vapor que levante la temperatura de mi heladera. Por un lado, es riesgoso, es peligroso por la contaminación
dentro de la heladera, y por otro también es negativo para el mecanismo del aparato que se puede estropear. Así que tengo que esperar que se enfríe un poco, más o menos una hora, hora y media, más de eso no. Después de las 2 horas a temperatura ambiente crecen muchos microorganismos. Y recordemos que una vez que ponemos en la heladera no estamos matando nada, solamente estamos durmiendo o frenando un poco el crecimiento de esos microorganismos. Por lo tanto, si llegó el día siguiente y quiero comer un pedacito del asado que me sobró ayer, lo que tengo que hacer, y es muy importante, no alcanza con el microondas, porque el microondas no logra llevar a 65 grados Celsius de vuelta la totalidad de mi alimento. Tengo que llevarlo al horno para levantar temperatura. No basta con sacarle el frío de la heladera, tenemos que calentar. Nuevamente a matar bichitos para comer un asado rico y seguro. Y si piensan en el ácido úrico, en el peso, en el colesterol, a ver, realmente una pechuga de pollo tiene casi tanto ácido úrico, en realidad son purinas lo que tiene, pero bueno, tiene casi tanto ácido úrico en efecto para nuestra salud como un trozo de carne magra. Entonces, no se trata de chau carne, se trata de disfrutar el asadito cada tanto. 2 veces por semana podemos comer carnes rojas, una porción controlada, pero ¿por qué no darnos el gusto del típico asado de los uruguayos? El cuchillo, ojo, porque no puedo cortar las carnes que están en crudos, después con el mismo cuchillo sin haberlo lavado previamente la carne cocida, y mucho menos otros alimentos como ensaladas, como el pan, porque voy paseando y haciendo microbios para un lado y para el otro que después pasan a nuestra panza y nos sentimos mal. A disfrutar.